Buenas tardes, estimados jóvenes. Sean bienvenidos a la clase correspondiente del día de hoy, miércoles, en el que esperamos pues avanzar con nuestro contenido del curso Derecho Procesal del Trabajo 2. Dado a las normas que dimos el primer día, pues ya dimos los 5 minutos de espera correspondientes y es un honor pues saludar a todos los que se han manifestado, pues Aldo, Catherine, Cindy, mi estimado Diego, bienvenido. Betsabe, Wendy, gusto saludarla. Aura, Eddie, Giovanni, Carla Paola, Mirza, Álvaro, Misael, buenas tardes a todos ustedes que pues se han externado aquí en el chat y de igual manera a todos los compañeros que ya nos acompañan. Mi estimada Aldi, Dalma, Claudia, Mirna, bienvenidas. De igual manera a todos los que ya se encuentran conectados en esta transmisión. Mi estimado Elmar, muy buenas tardes. Bueno. Hoy vamos a empezar a hablar. Buenas tardes, Nelly, Wendy y Mi amor, ¿por qué no se Ronnie. escucha? Se nos acabó, mi estimado Pues Ronnie, sí escuchaba. la canícula. Se nos acabó. Ya hoy empezó pues la bendición de la lluvia y con ello pues también las precauciones que hay que tener en cuanto al transporte, abrigo necesario y cuidado para los que se transportan en moto también. Es un clima complicado, pero bueno, al final necesario para todo el tema de cosechas y demás cosas que ya sabemos. Así que bendiciones por un día lluvioso, mi estimado Giovanni, Yasmín, Marilyn, Cris, bienvenida. Mi estimado Freddy, igualmente un gusto haber ahí compartido un mensajito con usted, sean pues todos bienvenidos. Bueno, reitero, vamos a dar inicio ya a platicar un poquito de lo que es propiamente nuestro contenido. Mi estimada Zulma, buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestro contenido y vamos a ver eh, vamos a iniciar propiamente con lo que es ya el desarrollo del programa. Si ustedes pueden verlo en la primera unidad, nos habla de las, digamos, generalidades del derecho procesal colectivo del trabajo. Hoy vamos a tratar de abordar algunos temas, como lo serían la definición y la naturaleza jurídica, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito para que ustedes vayan entendiendo, para que vayamos ya acentuando en lo que hemos hablado en los dos días de clase anterior. Hablamos que dentro de lo que es el derecho del trabajo en general, el derecho individual de trabajo es el que nos marca el punto de partida, ¿sí? Es el que nos da, digámoslo coloquialmente, el piso, lo que nos da el inicio, el que nos da los parámetros mínimos de los derechos que asisten al trabajador. Les decía yo, se recordarán ustedes cuando en su curso de Derecho Individual Sustantivo, ustedes vieron todos los derechos que le asisten al trabajador, pusimos algunos ejemplos, tienen un derecho a salario, tienen un derecho a descansar los fines de semana, tienen derecho a vacaciones, tienen derecho a indemnización cuando sean despedidos sin justa causa, en fin, es un universo de derechos que les asisten y que están contemplados en las normas sustantivas del Código de Trabajo, Constitución Política de la República y otros cuerpos normativos, como lo puede ser incluso reglamentos interiores de trabajo, pactos colectivos de trabajo, etc. Vamos a ir desarrollando esas normas, pero me los principios que vimos el día lunes son principios mínimos e irrenunciables para el trabajador. ¿Y qué nos establece la ley? ¿Qué nos establece la ley? La ley nos establece que esos derechos mínimos pueden ser, perdón mi estimada Karen, no había iniciado a grabar, gracias por el recordatorio. Recording in progress. Bueno, recapitulando entonces para que nos quede en la grabación y tenga un hilo conductor, les decía que estamos hablando que en el derecho individual sustantivo encontramos aquellos derechos mínimos que tiene el trabajador, los que son un punto de partida, ¿sí? Un piso sobre el cual va a iniciar a construirse la mejora de los derechos y algunos ejemplos muy clásicos y puntuales como lo son que el trabajador tiene un derecho a un salario mínimo, que tiene derecho a vacaciones, derecho a indemnización y tantos otros ejemplos que podemos utilizar. Bueno, desde la Constitución y las leyes ordinarias de trabajo nos mandan que a través de la negociación colectiva, ¿sí? Bajo las distintas formas de organización que tienen los trabajadores,
Se recordarán, para los que estuvimos en la sección G de hace un año en el sexto semestre, vimos cuáles son esas formas de organización de los trabajadores. ¿Se recuerdan? Hablamos de los sindicatos. Recordarán que vimos requisitos para conformarse, características, tipos de sindicato. Recuerdo que hablamos de los sindicatos blancos, amarillos, rojos, o por su actividad académica, por su actividad de trabajo, etc. Y vimos que la segunda forma de organización que contempla la ley es el grupo coaligado. ¿Sí? Entonces, estas formas de organización de los trabajadores son los que van a recurrir a la negociación colectiva para la mejora de los derechos que ya están establecidos, ¿sí?, en los cuerpos ordinarios. Bien, para hoy ya tenemos que tener a la mano nuestro código de trabajo y de igual manera vamos a tener lo que es nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y quiero que veamos el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala para que vayamos asentando en lo que les digo. Esto ya lo hemos visto anteriormente en clase, pero es importante. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores. Ojo aquí, susceptibles de ser mejorados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fije la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Veamos aquí entonces, desde la Constitución, ¿sí?, se protege el instrumento de la negociación colectiva para mejorar los derechos mínimos de los trabajadores y no se limita la Constitución a decir que se debe respetar esa negociación, sino que además es obligación del Estado fomentar y proteger esa negociación colectiva. En el desarrollo del curso vamos a ver que cuando se inicia una negociación colectiva, el grupo organizado de trabajadores goza de ciertas protecciones. Se recordarán ustedes, quizás es familiar el término, por ejemplo, el tema de la inamovilidad. ¿Se recuerdan cuando vimos el tema de la formación del sindicato? Que desde que se da el aviso de que un sindicato está en formación, se goza de una inamovilidad, es decir, que el patrono no puede despedir a esos trabajadores, sino a través de una autorización judicial para el solo hecho de despedir al trabajador, independientemente si la causa es justa o no. Vamos a ver aquí ya en el desarrollo propiamente de la negociación colectiva, que de igual manera, cuando este grupo de trabajadores inicia una negociación frente al patrono, goza también de protecciones de esta naturaleza. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero me gusta que las ideas, por favor, nos vayan quedando claras en el orden. Sigue regulando el artículo 106, serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. ¿Se recuerdan ustedes que cuando vimos hace un año derecho colectivo sustantivo, que tuve la oportunidad de compartir con varios de ustedes, este semestre pues solo estoy dando esta clase de las secciones de procesal, pero se recuerdan que vimos los pactos colectivos de trabajo, los convenios colectivos de trabajo, y vimos que vimos a grosso modo que les dije precisamente que iba a ser hasta dentro de un año, que por la bendición de Dios ahora estamos compartiendo aquí nuevamente, que íbamos a ver el proceso de negociación de estos pactos y de estos convenios, pero sí les adelanté que había una fase extrajudicial que podían arribarse a acuerdos entre los grupos organizados de trabajadores con el patrono y que estos podrían llegar a un acuerdo extrajudicial o de no haber un acuerdo, pues sería necesario acudir a la vía judicial. Bueno, recuérdense que en esta fase extrajudicial pueden llevar, ya sea el grupo coaligado, suscribir un convenio colectivo de condiciones de trabajo
o el sindicato suscribir un pacto colectivo de condiciones de trabajo con el patrono, pero debe ser homologado por la autoridad respectiva. Es decir, se suscribe el convenio, se envía a la Inspección General de Trabajo y la inspección, ¿sí?, revisa y califica que no se haya vulnerado algún derecho a los trabajadores. Podríamos pensar que en alguna negociación alguno de los sindicatos pudiese decir, bueno, vamos, como nos van a aumentar el 50% del salario, sí, ganábamos el mínimo, eran 3,000 quetzales, ahora vamos a ganar 4,500, pero resulta que vamos a renunciar por ese beneficio del aumento a 2 días de vacaciones. Eso sería una negociación que no aprobaría la inspección, sí, más allá de que sea el mismo grupo de trabajadores el que haya suscrito ese acuerdo. Recordemos que los derechos son irrenunciables, lo acabamos de leer en este artículo, y además vimos ya aquel principio de mínimo de garantía, ¿sí? Principio de garantías mínimas. El trabajador no puede renunciar, o sea, no es nulo ipso iure de pleno derecho cualquier negociación que vaya en contra de sus derechos laborales. Bueno, vemos también en la segunda parte, sí, en la segunda parte, se los voy a poner aquí, voy a compartir nuevamente la pantalla, y vemos que en la segunda parte nos establece acá, en caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores, el famoso indubio pro operario. Recordemos que las normas jurídicas tienen un orden, se recordarán ustedes, Introducción al Derecho 1, la famosa pirámide de Kelsen, y la norma constitucional está en primer lugar, ¿sí? Vienen el resto de cuerpos normativos que le siguen. Y en esta norma nos está diciendo, sí, porque a veces genera un poquito de confusión, nos está diciendo que cuando cualquier otro cuerpo, que cuando hayan varios cuerpos normativos, supongamos Constitución Política de la República, Código de Trabajo y un reglamento interior de trabajo, ¿sí? Y un reglamento interior de trabajo que regulen una misma situación, ¿qué ley vamos a aplicar? ¿Qué cuerpo normativo vamos a aplicar de conformidad con lo que establece el artículo 106? El que más favorezca al trabajador. Podría parecer, alguien podría decir, pero no. Si la Constitución establece, por ejemplo, un número de vacaciones, vamos a poner ahorita 15 días de vacaciones, y el reglamento establece 25, tenemos que aplicar la Constitución porque es un cuerpo normativo superior a un reglamento. No. Aquí, la propia Constitución, que es el primer apartado en la pirámide kelseniana, nos dice, yo, Constitución, regulo que si hubiese otra norma que tiene mejores condiciones para los trabajadores, apliquemos esa norma, ¿sí? Es una disposición constitucional. No es tanto que estemos solo aplicando el reglamento por encima de la Constitución o un reglamento por encima del código, sino que es la propia Constitución la que regula cuando la que digamos desde un plano de máxima ley, que la Carta Magna del Estado, del país, ella misma regula, ¿sí? Que puedan en determinado momento, si hay una norma que le sea más favorable al trabajador, que sea él, ¿sí? Quien va, que sea ese cuerpo normativo el que se va a aplicar, ¿sí? Entonces, vamos a poner ejemplos prácticos de lo que se vive en estos casos. Supongamos, creo que muchos de ustedes que están en el Estado, ¿qué sucede? Díganme sí o no. En muchas instituciones del Estado, resulta que se les otorgan a los trabajadores licencias para su examen técnico profesional. Y vamos a ver si alguien me puede apoyar ahí. Normalmente, ¿en dónde se contempla ese permiso para 10, 15 días, un mes para someterse al examen técnico profesional? ¿En qué cuerpo normativo se encuentra normalmente regulado esos derechos? Ya Catherine mencionó algo acá. ¿Servicio civil?
Pues ese es alguno de los órganos, alguno de los cuerpos normativos, pero ¿alguien más? Catherine ya lo mencionó acá, pero ¿alguien que nos pudiera dar algún ejemplo mayor? En el pacto colectivo, Lee, Exacto. Muy bien, mi estimado Rudy, ya lo había mencionado también aquí Catherine. Pedro lo mencionaba también en el reglamento. De hecho, esta norma puede aparecer en cualquiera de los cuerpos normativos que ustedes mencionaron, pero si ustedes revisan, por ejemplo, instituciones como el organismo judicial, instituciones como el Ministerio Público, esos derechos para los trabajadores se han logrado a través del pacto colectivo de condiciones de trabajo, ¿sí? Vean cómo, por ejemplo, el código el código de trabajo no regula dentro de sus beneficios muchos derechos que sí se regulan en el pacto. Los pactos colectivos de estas instituciones, entendiendo que muchos de sus empleados son estudiantes de la carrera de leyes, han peleado como uno de los beneficios lograr tener una licencia para gozar sus privados. Vean lo que nos dice aquí Jorge. En el organismo judicial hay un apoyo económico de 3,000 quetzales para la impresión de tesis. Estas son las conquistas, ¿sí?, que ha tenido el trabajador a través de la negociación colectiva. Por eso siempre lo que les decía en la clase anterior, van inmerso. El Código de Trabajo nos marca los principios mínimos. Reitero, derecho al salario, derecho a vacaciones, derecho a descansar fines de semana, ¿sí? Lo mínimo. Y los pactos colectivos lo que hacen es mejorar estos derechos del trabajador individualmente hablando, acorde a las probabilidades del patrono. Y me gusta, ahorita voy a Ana Lucía, y me gusta poner este ejemplo porque es algo que nosotros vivimos en la actualidad. E incluso pasa mucho, yo que tengo la oportunidad pues de ya tener algunos años litigando y más la carrera, uno hace amistades y demás, yo me topaba, no sé si algunos de ustedes lo han hecho, que algunos amigos pagaban o se suscribían al sindicato solo para gozar, creo que de algunos descansos que tienen al año. Ni siquiera pensando en otros beneficios, sino para tener derecho a ciertos descansos al año. Recuerdo algunos amigos del Ministerio Público, la cuota en aquel entonces de ese sindicato no era muy elevada, 15 o 20 quetzales, y lo pagaban porque me decían, mira, no se siente mensualmente versus el tener derecho a tener un descanso anualmente. Pero la finalidad esencial pues, de esos sindicatos es precisamente la conquista de estos derechos de trabajo. Y vemos aquí un ejemplo que nos comparte pues, Jordi en cuanto a los 3,000 quetzales que les puede apoyar para la impresión de tesis. Mi estimada Ana Lucía, una muestra de un mínimo de garantías, el ejemplo que acabo de dar, por ejemplo, el salario mínimo, ¿sí? La ley establece un salario mínimo, esa es una garantía mínima. No puede el trabajador de cualquier índole ganar menos del salario mínimo, es una garantía mínima. ¿Y qué podría obtener a través de la negociación colectiva? Un aumento de salario. Me dice si queda ahí claro, mi estimada Ana Lucía. Tiene la manita levantada. Adelante, Ana Lucía. Sí, Lick, muchísimas gracias, pero digamos mi comentario iba más guiado a ese ejemplo que puso el compañero Jordi de los 3,000 quetzales, que al final es una muestra de la aplicación de ese principio, digamos. Sí, sí, exacto. Y que es susceptible de mejora. En una renegociación del pacto, suben los costos. Probablemente, supongamos que este pacto se negoció hace 5 años, resulta que ahora el sindicato pone sobre la mesa una nueva negociación 5 años después. Señores del organismo judicial, de la Corte Suprema de Justicia, quiero decirles que el beneficio que pues gratamente nos dieron hace 5 años, ya no es suficiente en virtud de los costos de impresión, juegos que piden las universidades, juegos que pide el Colegio de Abogados, juegos que piden ustedes mismos en la Corte. Entonces ahora pedimos que el bono para impresión de tesis ya no sea de 3,000, sino de 5,000. Son susceptibles de mejoras, nunca de disminución. No podría la Corte decir, ¿saben qué? Les negociamos darles 2 días más de licencia, pero que el bono ya solo sea de 2,500 porque no tenemos mucho recurso económico. No, estos derechos son irrenunciables, solo susceptible de mejoras. Dice Ronnie, en el sindicato del MP también se estipula aparte también el pacto colectivo. Exacto, creo que lo que les digo, muchas instituciones del Estado regulan estos beneficios. Gracias, mi estimado Diego, por compartirnos el pacto colectivo del Ministerio de Trabajo. Pero les quería poner esos ejemplos porque de verdad son prácticos, y yo también los invitaría a que revisen porque muchas de las instituciones del Estado
gozan de más vacaciones de las que establece el Código de Trabajo. Hagan un comparativo, si no lo han visto, yo les apuesto que si hacen la comparativa de los días de vacaciones que establece el código anualmente versus lo que efectivamente ustedes descansan, creo que en el organismo judicial, si no estoy mal, son 20 días hábiles los que descansan, si alguien me corrobora ahí, son 20 días hábiles los que el trabajador descansa y esas son conquistas que se logran a través de la negociación colectiva, ¿sí? Me dicen por favor si van quedando en orden las ideas que he ido expresando o si hubieran dudas, ya sabe que con muchísimo gusto las vamos a ir resolviendo. Bueno, vamos a iniciar ahorita con un tema que es la definición del derecho procesal colectivo. Vamos a iniciar con una, se los voy a poner aquí en el chat porque no pude hacer el documento. Les comparto una primera definición, ¿sí? Una primera definición de derecho procesal general, ¿sí? Vamos a dar una pequeña lectura y vamos a compartir después ya lo que es una definición del derecho propiamente procesal colectivo. Veamos, derecho procesal del trabajo es el conjunto de principios, instituciones y normas instrumentales que tienen por objeto resolver los conflictos surgidos con ocasión del trabajo, entre paréntesis, individuales y colectivos, así como las cuestiones voluntarias, organizando para el efecto la jurisdicción privativa del trabajo y previsión social, regulando los diversos tipos de procesos. Esta es una definición general del derecho procesal del trabajo y vamos ahorita a compartir y a profundizar un poco más en una definición con la que vamos a trabajar en este curso, que es pues del maestro del doctor César Landelino Franco, que en paz descanse, les reitero, fue mi maestro de Derecho del Trabajo y de verdad que, aunque en el camino les voy a ir diciendo algunas discrepancias que tengo con algunos planteamientos que él hace, que son valederos, se los dije el primer día de clases, cuestionen a sus profesores, no crean que todo lo que decimos es verdad, el profesional tiene que cuestionar y formar un criterio propio. Vamos a desglosar esta definición de derecho procesal colectivo del trabajo. Conjunto de normas, principios e instituciones que regulan el conocimiento y resolución de los conflictos colectivos de carácter económico-social originados en las controversias surgidas con ocasión del trabajo entre las formas de organización de los trabajadores y el patrono o los patronos. Gracias aquí a Marisol por el aporte que nos hacía en cuanto a que son 21 días hábiles de descansa en el MP para aquellos que tienen más de 5 años. De hecho, así lo regulan en muchos lugares. Hay bonos por antigüedad y demás. Gracias por el ejemplo y creo que agrega a lo que les he platicado que ustedes van a ver, los invito a que revisen los beneficios que les asisten, sobre todo, reitero, en las instituciones del Estado. Muchos de los derechos que actualmente ustedes gozan, como periodo de vacaciones, como bono de Navidad, creo que hasta en las instituciones tienen nombres coloquiales, los bonos, no sé si el bono del pescado para Semana Santa, el bono de Reyes en el MP, me corrigen si estoy mal, pero recuerdo que los amigos que trabajan en estas instituciones gozan de ciertos bonos que les ha dado la negociación colectiva. Los invito a que ustedes indaguen y se van a dar cuenta que muchos, reitero, de esos bonos, que los días de descanso, que descansos que puedan tener entre Navidad y Año Nuevo, el bono del tamal, dice Yasmín, son productos de una negociación colectiva. Los invito a que puedan ver ese tema. Dice Evelyn, el Iguatu otorga el bono navideño, y sí, pero eso no se dice, Marisol. Ustedes conocen ahí entonces cómo pueden estar estos derechos que les asisten. Bueno, ¿qué me interesa a mí? Se los dije el primer día de clases. No me interesa que se memoricen, ¿sí? Que memoricen que se memoricen ustedes alguna definición en específica. Eso no nos sirve, ¿sí? No nos sirve para los efectos prácticos, para los efectos de la vida, para los efectos de la aplicación del derecho del trabajo en general y muy específicamente el derecho procesal colectivo. No me interesa
que se aprendan una definición de memoria si no la entienden. Entonces, la vamos a ir desglosando y me interesa que ustedes puedan ir formando una definición propia de algunos elementos básicos que podamos tratar. Bueno, nos establece la definición conjunto de normas. ¿Qué entendemos por normas? La norma jurídica, todo el andamiaje jurídico, los cuerpos normativos que regulan el derecho de trabajo. Entiéndase, Constitución Política de la República, entiéndase Código de Trabajo, entiéndase Reglamento Interior de Trabajo. Adelante, mi estimada Kimberly. Kimberly, que tiene la mano acá levantada. Bueno, continúo. Estas son las normas. Conjunto de normas, sí, los cuerpos normativos que regulan el derecho de trabajo. Principios. ¿Se recuerdan que platicamos la semana, el día lunes, en la clase anterior de ellos, los principios, que los vamos a ver nuevamente, vamos a profundizar sobre los principios propiamente del derecho procesal colectivo en la siguiente clase, pero es lo que les decía, que son aquellas bases fundamentales, ¿sí? Los principios filosóficos que son los que sostienen a una determinada rama del derecho, ¿sí? Los principios son aquellos que no van a variar, son aquellos fundamentos que van a regir las normas que se van a ir regulando, sobre los cuales descansa determinada rama del derecho. Entonces vamos a ver los principios que se van a ir aplicando, dentro de los cuales vale la pena mencionar que también vamos a encontrar los principios generales del derecho, que son los que vimos en la clase del día lunes. Instituciones, ¿sí? Instituciones, estas las vimos el año pasado, las instituciones del derecho colectivo del trabajo. Aquí encontramos los contratos colectivos de trabajo, pactos colectivos de trabajo, convenios colectivos de trabajo, los sindicatos en todas las formas que los vimos. Reitero, vimos, se conforman en atención a sus agremiados, en atención a su relación con el patrono, en atención a su actividad comercial, etcétera. Todo lo que desarrollamos hace un año en derecho colectivo del trabajo. Y de igual manera, cuando hablamos aquí de instituciones, hablamos de los órganos jurisdiccionales. Vimos hace un semestre la competencia y los juzgados en materia de derecho de trabajo. Se recordarán, ahí hablamos de juzgados de paz, juzgados de primera instancia, salas de trabajo. Vamos a ver que aquí también, dentro del proceso colectivo de trabajo, tiene intervención, en un caso muy particular, la Corte Suprema de Justicia, y eso es todo el aparato del organismo judicial que interviene dentro de el derecho procesal colectivo. Entonces tenemos conjunto de normas, principios e instituciones que regulan el conocimiento y resolución de conflicto de carácter económico-social. Me interesa que entonces analicemos que dentro del derecho colectivo de trabajo, ¿cuál es el fondo máximo? ¿Qué vamos a entrar a conocer? El conflicto colectivo de carácter económico-social. Es decir, ese pleito o esa lucha que tienen el grupo organizado de trabajadores frente al patrono por la mejora de los derechos del trabajo, ¿sí? Y obviamente el patrono, en una posición de no querer mejorar dichos derechos, sea por una negativa infundada o sea por una negativa justificada en que no es factible económicamente o no es viable por aspectos culturales, etc. Vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a ir viendo en el desarrollo del curso, este conflicto colectivo de carácter económico-social. Pero entonces, desglosando la definición, sabemos entonces que el derecho procesal colectivo son las normas, principios e instituciones, que ya las desglosamos, que van, como lo dice acá el concepto, a regular el conocimiento y resolución de los conflictos, que es el pleito, grupo organizado de trabajadores versus patrono, por la mejora de los derechos del trabajo, originados, nos dice la definición, en las controversias surgidas con ocasión del trabajo entre las formas de organización de los trabajadores y el patrono o los patronos. Vamos a ver, solo para dejar también destacar algunos aspectos. Yo les decía la vez anterior que tenemos que tener presente que la relación de trabajo inicia, ¿sí?, con la sola prestación del servicio, ¿sí? ¿Por qué hago énfasis en esto? Se los mencioné la vez anterior.
Se ha dado en los últimos años una práctica dilatoria, que es interponer una excepción, tratando de sorprender al juez en la buena fe, argumentando que no existía una relación de trabajo, sino una prestación de un servicio mercantil. Eso se da mucho en la práctica. Señor juez, se interpone excepción de falta de competencia en virtud que no era una relación de trabajo. Esto es una relación de prestación de servicio. Yo le pagaba a una empresa y ellos eran los que nos daban los servicios de limpieza, o fue contratado simplemente para vender un producto dentro de una relación mercantil, ¿sí? De productos en consignación y no una relación de trabajo como él la pretende hacer valer. Entonces, es bueno que tengamos presente que cuando hablamos dentro de la definición de lo que es una relación de trabajo, no importa que no haya un contrato como tal, sino que la sola prestación de servicios es la que nos va a dar inicio a la relación de trabajo. Y solo para ser enfático en el área del conflicto colectivo de carácter económico-social, dejarles en claro, o que ustedes aprendan a hacer ya la diferenciación, que cuando hablamos de derecho individual de trabajo, como se los dije, y cuando acudimos al juicio ordinario, lo que buscamos en el juicio ordinario es la aplicación de un derecho, ¿sí? La aplicación de un derecho. Eso es lo que buscamos en el juicio ordinario laboral. Alguien preguntaba aquí, perdonen si se me pierde alguna pregunta en algún momento, que ya no puede contestar esta, alguien preguntaba aquí, Nora, buenas noches, Lick. Mi duda es que por qué el Ministerio de Educación permite que muchos colegios violen el derecho a los salarios. Conozco maestras que ganan 1,000 quetzales al mes. Aquí Randall suponía que probablemente no elaboraban el periodo completo, pero vamos al ejemplo que efectivamente las maestras trabajan la jornada que establece la ley, las horas respectivas, y aún así el colegio solo les paga 1,000 quetzales. Aquí estamos frente a una situación de derecho individual sustantivo, ¿sí? Porque tienen derecho a un salario mínimo. Aunque haya habido un acuerdo del trabajador de ganar solo 1,000 quetzales y no los 3,000 que está más o menos actualmente el salario mínimo, esto es ilegal. Esto es ilegal y entonces lo que aquí ocurre, mi estimada Nora, que siempre se los he dicho, que la ley contemple algunos derechos no quiere decir que forzosamente los patronos lo van a cumplir. Por eso la ley prevé el juicio ordinario laboral y la vía procesal para exigir el cumplimiento de ese derecho. Pero entonces lo que quiero hacer énfasis que en el juicio ordinario laboral lo que se busca es el cumplimiento de un derecho que la ley ya estableció, ¿sí? Ese derecho ya le asiste al trabajador. No hay que írselo a crear. La ley ya previó que tiene derecho a un salario mínimo, simplemente es acudir con el juez. Señor juez, lamento informarle que esta persona, el patrono, en el colegio no cumplió con el derecho que me asiste y por favor yo necesito que me paguen mi salario mínimo completo que no me ha pagado durante los 6 meses. El juez en su fallo, ¿sí? El juez en su fallo va a resolver que efectivamente le asiste un derecho que el patrono tiene que cumplir, ¿sí? Pero es un derecho que ya está establecido, ¿sí? Ya está establecido. Lo que se va a buscar es el cumplimiento de esa norma. Mientras que en el conflicto colectivo de carácter económico-social que acabamos de ver en la definición, lo que vamos a buscar es la creación de una norma, ¿sí? Denominada, por favor, esto sí anótenlo, ténganlo presente, denominada ley profesional, ¿sí? Así le llama la doctrina, ley profesional. Cuando vamos entonces, reitero en el orden de ideas, cuando vamos a un conflicto colectivo de carácter económico-social, lo que se busca es la creación de nuevas normas, ¿sí? Que se denominan ley profesional, la cual queda contenida ya en alguna de las formas de normación colectiva, como puede ser un convenio colectivo de trabajo o un pacto colectivo de trabajo. Y regresamos, perdón que sea de repente un poco reiterativo, pero me interesa que quede claro, y regresamos a los ejemplos anteriores. Bueno, supongamos ahorita el Ministerio X, para no ponerle ningún nombre, el Ministerio X. Resulta que puede ser que en el Ministerio X
no exista el derecho que sí asisten otras instituciones, por ejemplo, a que les den 3,000 quetzales de bono cuando alguien se va a graduar para la impresión de la tesis. Entonces, un individuo no podría demandar a la institución porque no es un derecho que exista, a diferencia del salario mínimo, de vacaciones e indemnización. En el conflicto colectivo de carácter económico-social, reitero, se busca crear derechos. ¿Cuál es el derecho que se va a crear? Es ese planteamiento que le va a hacer el grupo de trabajadores organizados al patrono solicitándole, le va a decir, señor patrono, hemos revisado el presupuesto que el Estado le dio a la institución en este año y consideramos que hay un número de trabajadores equivalente a un 10-15% de la institución que se gradúa anualmente y establecemos que puede haber un rubro para darle el beneficio del bono de 3,000 quetzales para la impresión de sus tesis. Ese es el beneficio que se crea, ¿sí? Ese es el beneficio que se crea. ¿Y dónde se va a plasmar? ¿Cuál es la denominada ley profesional? El instrumento que va a contener ese beneficio, que va a ser un convenio colectivo de trabajo, si es un grupo coaligado, o un pacto colectivo de condiciones de trabajo, si es un sindicato. ¿Dudas o consultas hasta aquí, jóvenes? Hasta donde vamos en las generalidades y en la definición de derecho procesal colectivo. Licenciado, tengo una duda. Buenas Sí, tardes. mi estimada Mirna, Salud, adelante. Adelante. Fíjese, en el caso dice que cuando es pacto es cuando es sindicato, así comprendí, cuando puede ser también convenio. Miren, no, ¿Cuál es la diferencia? para aclarar, ¿se recuerdan ustedes? Hace un año, cuando vimos derecho colectivo sustantivo, hablamos de las dos formas de organización, ¿sí? El grupo coaligado, que es cuando no existe el sindicato, que se conforma con 3 o más trabajadores, se recuerdan que nombran un comité ad hoc, y cuando ellos negocian con el patrono y se llega a un convenio, el cuerpo normativo que se obtiene es un convenio colectivo de trabajo. Es decir, cuando es un grupo coaligado, lo que se obtiene de la negociación, el instrumento que se obtiene es un convenio colectivo de trabajo. Cuando es un sindicato el que realiza la negociación con el patrono y se obtiene un acuerdo, ese acuerdo se plasma en un pacto colectivo de condiciones de trabajo, mi estimada Mirna. Grupo coaligado, convenio colectivo. Sindicato, pacto colectivo de condiciones de trabajo. No sé si quedó claro ahí, mi estimada Mirna. Sí, gracias. Muy amable. Excelente. No puedo profundizar mucho en estos temas, oyeron, porque lo vimos hace un año y veo que el tiempo nos apremia. Se me perdieron algunas preguntas acá, perdonen, pero vamos a ver, voy a dar la última. Dice Giovanni, disculpe, pero según cuenta que cada fin de año se quedan esperando que los vuelvan a llamar para que se presenten nuevamente en el colegio, porque los colegios solo les pagan 10 meses a los maestros y están incumpliendo. Vean, jóvenes, reitero, porque esta es una pregunta que se repite en todos los cursos. La ley, obviamente, por sí misma no puede obligar o no tiene un poder coercitivo inmediato sobre el patrono. Como decimos en buen chapín, no podemos doblarle el brazo en ese momento al patrono para que cumpla con la ley. Aquí la vía es acudir a la vía judicial para que por medio del juicio ordinario de trabajo, el trabajador haga valer sus derechos. Sí, mi estimado Giovanni, en los colegios principalmente se dan súper malas prácticas. El patrono bajo la figura de que solo trabajan determinadas horas, de que no laboran noviembre y diciembre y que por eso no les pueden pagar el mes completo. Hay una serie de vulneraciones en el derecho de trabajo en estas figuras de los colegios, mi estimado Giovanni. Pero aquí la ruta es que el agraviado presente la demanda respectiva y exija el cumplimiento de los derechos que ya le asisten. Por eso reitero, el derecho es tutelar de los trabajadores y entendiendo esa desventaja que tiene el trabajador por la necesidad de trabajo, de lo difícil o de lo oneroso que le puede resultar enfrentarse al patrón en un juicio, por eso que encontramos
artículos como el que leíamos la vez anterior, el artículo 30, en el que le da la carga de la prueba al patrono, le pide que él ponga el contrato a la vista y que si no tiene por cierto lo dicho por el trabajador, y algunos otros artículos que ustedes desarrollaron o pudieron analizar en el curso de Derecho Individual del Trabajo. Pero muy puntualmente, mi estimado Giovanni, para las dudas que puedan surgir de esa naturaleza más adelante, sí se dan muchas malas prácticas y la ruta que la ley prevé es la demanda. Y sí, mi estimado Aranda, el miedo a represalias, miren, la vez anterior alguien lo mencionó, yo lo había platicado ya en otros cursos y alguien lo recordó, les decía que el 80-85% de las demandas que tiene el organismo judicial en materia de trabajo son del Estado. El gran cliente de los juzgados de trabajo es el Estado, y del otro 15%, 20%, 15% diría yo, que son de empresas privadas. Un altísimo porcentaje de esas empresas privadas son empresas de seguridad. No tienen ustedes idea, para los que trabajen en un juzgado laboral, de repente nos apoya, de empresas privadas, un altísimo porcentaje es por denuncias de guardias de seguridad. De verdad que las condiciones en las que tienen a los guardias de seguridad, eso es una explotación laboral, los turnos que laboran, los pagos que les dan, pero lastimosamente, como es gente de baja escolaridad, tienden a aceptar Sí, Lick, estas condiciones. la, la Adelante, Freddy. situación allá en el Torre de Tribunales, un ejemplo, conviene más a los pactos colectivos de trabajo y se tarda como 2, 3 años las reinstalaciones. Hay mucho cargado de esa materia, pero del ámbito, un ejemplo de los de seguridad privada, pues eso sí se resuelve en 2, 3 meses. Y sí, ellos sí son muchas personas que no los asisten, ¿verdad? A su asistencia, ¿verdad? De sus derechos. Y pocos son de colegios, otras instituciones privadas, Un poquito. pero más de esas dos fases. Saludos. Gracias, mi estimado Freddy, por el aporte. Sí, lo que les decía, vean, se combinan varios factores, decía Braulio, desconocimiento, Randall decía por temor a represalias, de todo. Dentro de ese gran universo de profesionales de trabajadores de las entidades privadas que no demandan, es por dos temas. Primero, el temor a represalias. Ante la crisis, prefiero ganar un poquito que por ir a demandar me van a pagar tal vez 2 meses, me van a complementar el salario, pero me despiden, y ¿dónde más dónde más consigo trabajo? Entonces prefiero en esta crisis aguantar con un poquito que alcance para los frijolitos, como decimos en buen chapín, aunque la calidad de vida no sea buena y no me estén respetando el derecho de trabajo. Dentro de esas represalias, es increíble, se recuerdan ustedes, lo abordamos también hace un año, es increíble cómo algunas empresas, cuando formulan, ustedes llenan una solicitud de empleo, una de las preguntas recurrentes es, diga usted si ha pertenecido a un sindicato. Diga usted qué piensa de los sindicatos. Recuérdense que ahora muchas empresas privadas tienen sus departamentos de recursos humanos o contratan empresas que se dedican al área de recursos humanos, y dentro de las entrevistas es increíble que incluso algunas de las preguntas, ¿qué opina de los sindicatos? ¿Qué opina de la organización de los trabajadores? ¿Qué opina? E incluso evalúan si usted tiene tendencias a formar sindicatos, y el resultado es que no le dan trabajo. Ese es el resultado. Ese es de los miedos también de las represalias que pueden surgir a futuro si usted demanda. O lo pueden investigar, y si resulta que van al centro de servicios auxiliares y corroboran que usted ha presentado demandas en contra de un patrono, ya no le dan el trabajo. Entonces, es por temor a esas represalias, como dice Braulio, por desconocimiento. En el caso de las empresas de seguridad, vean, se los cuento, hay colegas que pues de verdad son, creo, vivos, de verdad que vivos. Ahora hay colegas que ven que es recurrente los abusos con los guardias de seguridad. Y reitero, no les pagan lo que es, no les dan vacaciones, cuando los despiden, los dejan, no les pagan su indemnización. Entonces lo que sucede ahora es que hay colegas que han identificado a ciertas empresas de seguridad, y entonces lo que hacen ya es agarrar trabajadores en grupo. Ahí creo que le sienten un poquito más de sabor económico,
aunque se tarden los meses que se tarda, como decía Freddy, pero ya no es lo mismo llevar el caso de un agente de seguridad que 10, 15 o 20, que me parece una práctica buena, poder encontrar un nicho donde pueden ofrecer los servicios profesionales. Perdonen que se me van a ir quedando ya las preguntas abajo. Dice, Lick, yo trabajo en una empresa de seguridad y hay guardias que pasan hasta 2 años y no les pagan las irrenunciables. Para que vean lo que les digo, no les miento, eso es lo que se da en la práctica. Estimado Ángel Sea, qué gustazo saludarlo. Dice, el temor de no ser contratado por el patrono anterior, lo que les decía, los investigan. Créanme que las empresas privadas investigan si alguien ha formado parte de un sindicato o si alguien ha demandado anteriormente. Dice Randall, dio en el clavo, me he topado con ese tipo de solicitudes donde indagan si uno ha formado sindicato. Dice Jordi, tiempo atrás en una compañía telefónica, un grupo de empleados quiso formar un sindicato, la empresa privada simplemente optó por despedirlos. Para los que estuvieron conmigo hace un año, ¿se recuerdan? Por favor, me dicen si alguien se recuerda y lo escribe. Para los que estuvieron conmigo, yo les hablé de un caso de Petén. Vamos a ver si alguien se acuerda. Se los dije que era bien sonado, les dije que lo investigaran, porque fue un caso muy sonado de trabajadores que quisieron formar un sindicato, fueron despedidos. A ver si alguien se recuerda de ese caso. Gracias, mi estimado Jordi, por ese ejemplo. Yo sabía del caso muy sonado de una empresa en Petén, a ver si alguien se acuerda. Dice Evelyn, gracias Evelyn, vamos a darle una consulta hasta la que se me había quedado atrás. Respecto a la resolución emitida el 15 de julio del presente año mediante expedientes 4.958 y 5.136, donde pareciera que se está favoreciendo el CACIF y que de aquí en adelante se contratará por horas, ya no tendrá pasivo laboral, es no retroactivo, la resolución fue emitida por la Corte de Constitucionalidad. Recuérdese, mi estimado Aldi, que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. No tiene efecto retroactivo. Si alguien fue contratado bajo otras condiciones anteriores, excelente, mi estimado Ronnie. ¿Usted estaba conmigo, mi estimado Ronnie, hace un año? ¿O se acordó porque conocía el caso? Bueno, vea, mi estimado, por la pregunta que estábamos respondiendo anteriormente, mi estimado Aldi, no. No pueden variar las formas de contratación, Aldi. No existe la retroactividad de la ley. En cuanto a qué tanto vulnera de aquí en adelante la aplicación de este famoso convenio de tiempo partido o medio tiempo, no podría abordarles mi criterio en estos escasos minutos que nos quedan. Quiero decirles que esa ley ha funcionado muy bien en otros países, que es de verdad lo que yo les exhorto a leer. Lean cómo esa ley se ha aplicado en otros países y efectivamente ha incentivado que los jóvenes principalmente trabajen medio tiempo y puedan estudiar medio tiempo, que es uno de los espíritus originales. Vayan a la exposición de motivos de ese convenio cuando se discutieron en la OIT. Básicamente por ahí va la idea original. Lastimosamente, en países como Guatemala, si teniendo leyes tan claras, el patrono no las cumple, este tipo de leyes son las que lastimosamente pueden, por parte del patrono, tergiversarse o emplearse anómalamente. Pero, mi estimado Aldi, no podría yo abordar en unos pocos minutos todo lo que opino de esta ley particularmente. Dice, pero puntualmente, si se puede aplicar retroactivamente, no se puede aplicar retroactivamente. Si alguien ya fue contratado en condiciones anteriores, no le pueden variar las formas de contratación, salvo si es para mejorarlo. Bueno, jóvenes, nos vamos a quedar por acá. Otro tema que íbamos a abordar hoy era el de la naturaleza jurídica, pero estuvo amena la plática y surgieron dudas y lo vamos a dejar por aquí el día de hoy. ¿Alguna otra duda o consulta de lo que vimos hoy? Las generalidades, el punto de partida, las mejoras o la definición, dudas o consultas. Si no hay ninguna, lo dejamos por ahí el día de hoy, mis estimados amigos, y nos veríamos el día miércoles. Todo claro, licenciado, muchas gracias. Recording Feliz tarde. stopped. Gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Feliz noche. Excelente, me alegra que todo vaya bien. Buen descanso, jóvenes.
Por- Ya Una fin que de Eric. semana y porque nos es el día miramos miércoles. Oh.